Nos vamos a Venezuela. Allí nuestro querido periodista, amigo Jesús Castro, nos hace un informe sobre la situación económica que se vive en ese país y sobre el coronavirus. De verdad, muchísimas gracias por el interés mostrado en Venezuela y la situación acá entre lo económico y el coronavirus. Te habla desde acá, desde Caracas, Venezuela, Jesús Eduardo Castro. Bueno, como me habías comentado y me habías consultado, sí, aquí la situación económica y el coronavirus se juntaron, se unieron para que la situación fuera un poco más caótica de lo que ya venía siendo en Venezuela en los últimos años, que ya ustedes conocen bastante de lo que ha sucedido. Voy a comenzar por el tema del coronavirus. Me preguntaste cómo estaba pasando la situación acá en Venezuela y bueno, realmente ha sido una cuarentena extraña la que se ha vivido en Venezuela, no ha sido tan rígida como en otros países, ha sido bastante flexible. Sin embargo, esta semana hubo incluso una jornada de mayor flexibilización dictada por el Ejecutivo Nacional. En cuanto a las cifras, por información oficial dada por el propio presidente de la República, Nicolás Maduro, en cadena de radio y televisión, hasta este jueves, el último informe marcó un aumento en 135 casos por el COVID-19, llegando la cifra a un total de 2.087 casos en Venezuela con 18 personas fallecidas. Eso estamos hablando que el primer caso se registró en el mes de marzo y la primera muerte en abril. Desde esa época hasta ahora y desde el 16 de marzo que se implementó la cuarentena, se ha venido viendo un número que ha llamado mucho la atención por estar por debajo de los promedios de la región. También ha causado algo de suspicacia esta cifra, pero hemos tenido problemas en cuanto a la opacidad de las cifras que se han ofrecido porque solamente se señalan en comunicados oficiales dictados por radio y televisión. Desde, como te comentaba anteriormente, la cuarentena surgió el 16 de marzo, pero este 1 de junio, este lunes, se dictó una flexibilización en donde se incorporaron 9 sectores económicos para que pudiesen desarrollar sus actividades durante 5 días y luego volveremos a una etapa de 10 días sin labores dentro de estos sectores y se mantendrán solo los habilitados, solo los sectores básicos para la población. Tenemos que en estos momentos peluquerías y talleres de automóviles fueron reactivados, pero por ejemplo sectores como los empleados públicos, los registros legales o el poder jurídico en pleno no fue activado, lo cual causó controversia tanto en los medios como en los sectores que se desarrollan en estas actividades. En cuanto a lo económico, que también me hacías la consulta, bueno, Venezuela continúa su espiral de inflación en aumento. La Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, en su último informe, señaló que hasta marzo la inflación acumulada está en el orden de los 3.276% y la inflación en febrero, solamente en febrero, fue de 22,4%. Actualmente, por ejemplo, el precio del dólar se está cotizando de manera oficial en 197.000 bolívares, lo cual señalaría que nuestro sueldo mínimo estaría más o menos en 2,1 dólares mensual. Ese es el sueldo mínimo mensual del venezolano. También vemos una situación que es el flujo libre de dólares entre la población en el consumo e incluso para la adquisición de gasolina, que justamente marcó una pauta durante esta cuarentena por la escasez. Y hemos visto en esta semana cómo también ha habido un operativo para entregar gasolina tanto a particulares como a transporte de carga. En estos días, por supuesto, no ha mermado la pobreza en Venezuela y hemos visto en la calle, continuamos viendo en la calle personas que buscan en la basura para comer e incluso para revender productos y también las personas que tienen que abandonar la cuarentena para ir a comprar o incluso trabajar de manera informal, de manera que puedan tener algún tipo de ingreso durante este periodo. En cuanto a ese proceso de apertura de venta de gasolina que se dio,
Nicolás Maduro señaló que el 16 de marzo pasado de este año había mermado el ingreso de gasolina a Venezuela y gracias a unas gestiones realizadas con el gobierno iraní se destinaron unos buques cargueros que trajeron gasolina, nafta a Venezuela para ser distribuida en diferentes esquemas. El primer esquema es a través de un precio subsidiado de 5.000 bolívares por litro, sin subsidio en 50 centavos de dólar, y para transporte público y de carga es gratuito. Esto ha generado unas enormes colas en todo Venezuela tratando de surtirse de combustible, y hemos visto también cómo la mayoría de las personas han tenido que pagar en divisa estadounidense para poder adquirirlo. Dentro de esta situación también se ha presentado un caso que ha llamado mucho la atención porque, contrario a la ley de hidrocarburos de Venezuela, el gobierno autorizó que particulares pudiesen vender gasolina a precio internacional a esta tasa de 50 centavos por dólar, lo cual contraviene directamente la ley de hidrocarburos actualmente vigente en Venezuela.